dinteles de la puerta y que nadie salga. Muy parecido a la indicación dada a Rahab, Josué 2, cuando esta ramera protegió a los 2 espías y pide misericordia para ella, como lo había hecho con los 2 espías, y estos le dicen: cuelguen un cordón de grana y en el interior de la casa estén toda tu parentela, tus padres, tus hermanos, tus hermanas. Condición segunda, que nadie salga de la casa. En el contexto de Éxodo 12, pintar los 2 postes de la casa, a lo mejor era una construcción común, porque dicen los 2 postes de las casas, a lo mejor lo construían muy parecido, y en los dinteles de la puerta, para que el destructor no entre, porque era indicación concreta de Dios. La carne se comerá asada, era parte del ceremonial, asada. Y finalmente, hermanos, este aspecto ceremonial litúrgico es una fiesta anual. Todos los judíos entonces lo celebraban cada año y era una de las 7 fiestas importantes, y sigue siendo una de las 7 fiestas importantes del pueblo judío en la actualidad. Pasemos, hermanos, ahora de estos 3 aspectos importantes de la Pascua judía, pasemos al aspecto 3, que es el aspecto espiritual. ¿Qué encierra esta historia y qué es aplicable para nosotros, hermanos? En primer lugar, hermanos, el aspecto espiritual, señalemos algunas cosas. La primera de ellas es la Pascua, como se señala en Éxodo 12, cierra plenamente, es la plenitud de las señales del pacto del Antiguo Testamento. Acuérdense que las señales del pacto del Antiguo Testamento, uno de ellos, de estas señales, hermanos, lo tenemos, por ejemplo, en Génesis 17, versículo 12, todo el capítulo, pero tomemos de los versículos de Génesis 17, concretamente el versículo 12, porque es muy específico en su contenido. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. De edad de 8 días será circuncidado. Era la señal del pacto, la primera, indicada claramente por Dios en Génesis 17, 12. Y todos saben, hermanos, que la circuncisión es cortar una partecita del miembro viril del niño, el pene. Pero allí no solamente era biológico, higiénico, biológico, sino que era una señal del pacto. Y el que no lo haga, el tal será raído de mí. En otras palabras, no es de mi pueblo. Y la Pascua, hermanos, donde se mataba el cordero, como se ha indicado, es la segunda señal del pacto del Antiguo Testamento. Y una primera enseñanza espiritual de la Pascua judía es que la plenitud de las señales del pacto veterotestamentario o señales del pacto del Antiguo Testamento es precisamente, hermanos, la Pascua. Es decir, plenamente
se establecen en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento las señales del pacto. Y las señales del pacto es el al cual apela el pueblo. Es donde se basa Dios para el trato respecto a su pueblo. Son símbolos, pero señalan la relación. Como les he dicho en otras ocasiones, hermanos, algo personal. ¿Qué es esto? Es un anillo, pero es una señal de pacto. Aquí adentro está el nombre de Esther, y en la que porta ella está el nombre mío. El matrimonio es un pacto. La relación con Dios, del pueblo de Dios para con su pueblo, tiene señales concretas. La circuncisión, Génesis 17, la Pascua, Éxodo 12. Y el que no lo celebra será raído, se repite en Éxodo 12. El que no lo puede celebrar porque tiene un difunto o porque viajó y está en un contexto lejano al lugar donde se debe celebrar, lo va a celebrar en el segundo mes, bajo la misma ceremonia. Pero aquel que sin tener un difunto en su familia, así lo señala concretamente, tampoco está lejos de donde se celebra la señal del pacto y es indiferente, no cumple con lo prescrito, con lo indicado, ese será raído. Tan así, hermanos. De este aspecto espiritual, hermanos, señalemos también lo que tenemos en Éxodo 12 y que es muy reiterativo, repetitivo en los siguientes versículos. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y luego añade panes sin levadura. Versículo 15. 7 días comeréis. 7 días comeréis, ¿qué? Panes sin levadura. Versículo 17. Guardaréis la fiesta ¿de qué? De los panes sin levadura. Versículo 19. Por 7 días no se hallará, ¿qué? Levadura en vuestras casas. Es lo que dice la palabra. Versículo 20. Ninguna cosa, ¿qué? Leudada comeréis. Esa es otra enseñanza, hermanos, del aspecto espiritual de la fiesta judía. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Es una forma de indicar. Ustedes saben que la levadura, hablando de pan, es un ingrediente necesario para que el pan, por ejemplo, se haga más infladito, adquiera formas características de pan. Pero concretamente para el pueblo de Dios, en este último día y en esta última noche de su estancia en Egipto, y por eso está dentro de lo que llamamos el aspecto espiritual de la Pascua judía, es una forma de decir: tú te estás sacudiendo y yo te indico que hagas esto porque quiero fijar en tu mente, pueblo de Dios en Egipto, que tú no eres del pueblo de Egipto, ni compartes de su inmundicia, de su pecado, de su maldad. La levadura, entonces, le traía a la mente al comulgante, al que celebra la Pascua, que yo soy pueblo de Dios. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que como parte de la liturgia de la Santa Cena solemos decir:
participan únicamente los miembros en plena comunión, porque es un derecho. Sin embargo, todo pastor que sabe de las implicaciones de la vida, añadimos, si alguien por ser miembro en plena comunión y que por lo tanto tiene derecho de participar de la Santa Cena, pero si tiene en su vida la práctica de cosas pecaminosas, absténgase de participar, so pena de comer y de beber juicio para sí. ¿Y cómo se señala ese pecado? Pues mediante la celebración. Y la celebración impacta nuestra vida. Y yo no voy a participar comiendo ni bebiendo si soy consciente que hay un pecado. Y en el contexto judío, más bien comer los panes sin levadura es traer a su memoria, traer a su mente de que Egipto, donde casi ya eran carne y uña, les está diciendo: ustedes han sido llamados, han sido escogidos no para una vida inmunda, porque la vida inmunda tarde o temprano caerá bajo el juicio de Dios. Y por eso, hermanos, les señala, repito, reiteradamente en el lenguaje de Éxodo capítulo 12, sin levadura, sin levadura, porque los está conduciendo a esta enseñanza. Y también, hermanos, como parte del aspecto espiritual, en este capítulo 12, por ejemplo, en los versículos 22 y 23, leemos lo siguiente: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. El 23 también: porque Jehová pasará, fíjense lo que dice, hiriendo a los egipcios. Y ellos estaban entre los egipcios. Y cuando vean la sangre, vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Libres de la muerte. Decíamos en la mañana en la escuela dominical, hermanos, cuando Dios enjuicia a las estructuras, llámese estructura familiar, llámese estructura eclesiástica, y entra para juicio, el juicio de Dios tiene 2 caras. Para los impíos de esa estructura, el juicio es muerte. El juicio de Dios para esa estructura, para los creyentes, es vida. Para el pueblo israelita fue vida el juicio de Dios sobre Egipto, pero para los incrédulos egipcios el juicio de Dios fue muerte. Fíjense, hermanos, lo que dice Éxodo 12, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y luego añade significativamente: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Incluye los dioses, hermanos. Si en el juicio de Dios nosotros no acatamos como familia, como iglesia o individualmente sus preceptos, su juicio incluirá nuestros dioses. Como decía don Fernando Mangioni, algunos tienen el Dios de la ganancia,
Y yo el domingo no trabajo porque es cuando más vendo, por ejemplo.